En este tema vamos a seguir trabajando las funciones trigonométricas, ahora aplicadas a calcular los lados de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, vamos a seguir usando las tres primeras porque son las que hay en la calculadora. Para calcular lados de un triángulo rectángulo, nosotros ya sabemos aplicando nuestro teorema de Pitágoras. Acuérdense que este teorema se aplica cuando tenemos conocidos dos lados y hay un lado desconocido, ¿sí? En un triángulo rectángulo. Acuérdense que debe de haber un ángulo de 90. Y recordando el teorema de Pitágoras, pues nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Sí, por ejemplo, en este que tenemos ahí, la hipotenusa es 15, entonces al aplicar el teorema de Pitágoras, pues nos queda 15 al cuadrado es igual a x cuadrada más 11 cuadrado. Ya despejamos la x, esto ya lo aprendimos a hacer cuando vimos el tema de teorema de Pitágoras. Despejamos x cuadrada, por lo tanto este 11 estaba sumando, pasa restando. Hacemos la resta de estos números al cuadrado, nos queda 104. Y para quitar la x cuadrada, el cuadrado de la x, pues lo pasamos como una raíz. Sí, pero esto es teorema de Pitágoras. Cuando conocemos dos lados, en este caso conocíamos la hipotenusa, un cateto, y nos hacía falta x, es otro cateto. Sí, ahora, para aplicar las funciones trigonométricas vamos a tener otras características, otros datos en nuestro triángulo. Por ejemplo, en el ejemplo número 2, aquí conocemos un ángulo, vale 34, y conocemos un lado, el 22. Y aquí nos dice, bueno, entonces calcula el lado A, es decir, este que está marcado aquí. ¿Qué vamos a hacer primero? Acuérdense que para aplicar las funciones trigonométricas debemos de tener en nuestro triángulo los nombres de los lados, la hipotenusa, el cateto opuesto, el cateto adyacente. Entonces es lo que siempre se hace primero cuando se trabajan funciones trigonométricas. Entonces colocamos en base a los datos que nosotros tenemos, colocamos los lados. Si aquí está este ángulo marcado y tiene un valor, entonces el lado que está enfrente sabemos que es el cateto opuesto. Si aquí está el ángulo de 90 grados, el lado que está enfrente sabemos que es la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, los datos que yo tengo para trabajar es un ángulo, su cateto opuesto y la hipotenusa. Igual que trabajamos la semana antepasada, vamos a elegir una función de las tres primeras. Aquí les puse las 6 para que lo recuerden. Sí, pero vamos a trabajar las tres primeras, porque en la calculadora únicamente hay seno, coseno y tangente. Estas sí las pueden trabajar, pero acuérdense que sería ya trabajando con funciones recíprocas o inversas. ¿Sí? Entonces mejor trabajamos las tres primeras para que esté más fácil nuestro procedimiento. Busco una función que tenga hipotenusa y cateto opuesto, que son los datos que hay en mi triángulo. ¿Sí? Entonces busco entre las tres primeras y ubicamos aquí, dice seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, esa es la que voy a usar. No puedo usar coseno porque no me está pidiendo el cateto adyacente. No puedo usar la tangente porque aquí se utiliza cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Sí? Entonces usamos de acuerdo a los datos que tenemos en el triángulo. Entonces nos vamos con una función seno. Seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Sustituimos entonces nuestra función, quedaría seno de 34 es igual a la A que estamos buscando entre la hipotenusa que vale 22 centímetros. Vamos a despejar la letra A. Esta que está aquí, acuérdense que despejar es quitarle todo lo que hay alrededor. Le quitamos 22 centímetros, como están en la parte de abajo, están dividiendo, pasa multiplicando con el seno de 32 y por lo tanto nos queda que la A es igual a 22 centímetros por seno de 34. Calculamos esto con la calculadora y ya tenemos que A es igual a 12.34
30, 22 centímetros. Es muy parecido a lo que trabajaron la semana pasada. Sí, únicamente que ahora lo que estamos buscando es un lado y despejamos el lado que nos hace falta de nuestro triángulo. En el ejemplo 3, vamos a calcular el lado M. ¿Sí? En cada triángulo yo les digo qué es lo que van a calcular. Aquí van a calcular el lado M. Conocemos este ángulo de 28 y conocemos este lado que vale 6. Hay que colocar a nuestro triángulo sus nombres, sus lados. Sí, entonces si aquí está nuestro ángulo, enfrente está el cateto opuesto. Y por lo tanto, este que queda aquí es el cateto adyacente. Enfrente del ángulo de 90 está la hipotenusa. Pero como ahorita no me interesa saber la hipotenusa, pues da lo mismo si lo pongo o no. Voy a buscar una función que tenga cateto adyacente con cateto opuesto dentro de las tres primeras, ¿sí? Porque estos son los datos que voy a relacionar. Entonces, si ustedes se acuerdan, vamos con una tangente. Tangente es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora hacemos a un lado las dos primeras porque en estas lleva hipotenusa y no nos interesa trabajar ahorita la hipotenusa. Nos quedamos con una tangente. Sustituimos en nuestra función, el ángulo vale 28 y el cateto opuesto vale 6. Entonces sería tangente de 28 es igual a 6 sobre M. Ahora hay que despejar la letra M. Como está en la parte de abajo, primero la vamos a pasar con la tangente. Está dividiendo, perdón, pasa multiplicando y ya me quedaría M por tangente de 28 es igual a 6. Ahora esta tangente de 28 se encuentra multiplicando, por lo tanto pasa dividiendo y ya me queda que la M es igual a 6 sobre la tangente de 28. Dividimos y nos queda que la M es igual a 11.2843. Bueno, vamos con el ejemplo número 3. En el ejemplo número 3, aquí ya el problema es diferente. Aquí vamos a calcular los dos lados que faltan de nuestro triángulo. ¿Sí? Aquí le falta el lado A y también vamos a calcular el lado C. Únicamente tenemos el ángulo de 29 y el lado que está abajo que vale 14. El paso 1 pues sería colocar el nombre a nuestros lados. Identificamos si aquí está el ángulo, enfrente de él está el cateto opuesto. Si aquí está el ángulo de 90, enfrente está la hipotenusa, que es el valor de A. Y el otro que queda, pues sería el cateto adyacente. Como se van a calcular dos, ustedes pueden definir por cuál empiezan. Pueden empezar a calcular A o pueden empezar a calcular C. El que vamos a trabajar sería ahorita el cateto adyacente con el ángulo y ya eligen cuál van a trabajar primero. Da igual cuál trabajen primero. Aquí para el ejemplo empezamos calculando el lado A. Eligen la función trigonométrica. Si voy a calcular el lado A, tenemos la hipotenusa con el cateto adyacente. Buscamos qué función tiene hipotenusa y cateto adyacente y sería la función coseno. Utilizando la función coseno, ya nos quedaría coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Sustituyendo nuestros valores con los que tenemos en nuestro triángulo, el ángulo vale 29 y el cateto adyacente 14. Por lo tanto, quedaría coseno de 29 es igual a 14 sobre A, que es el valor de la hipotenusa. Despejamos la letra A. Está en la parte de abajo, primero la movemos con coseno y ya nos quedaría A por coseno de 29 es igual a 14. Estaba dividiendo, pasó multiplicando. Ahora si despejamos la letra A,
Quitamos coseno de 29. Está multiplicando, pasaría dividiendo. Nos quedaría entonces 14 entre coseno de 29. Hacemos esto con nuestra calculadora y ya nos queda que el valor de A es igual a 16.0069. Ya que calculamos el valor de A, ahora procedemos a calcular el valor de C. Recordemos que C es el cateto opuesto, ¿sí? Entonces ahora vamos a elegir una función que tenga el cateto opuesto y que tenga el cateto adyacente. Si recuerdan, nos vamos con una función tangente. Aquí está. Tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces escribimos tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sustituimos los datos que tenemos, nos quedaría tangente de 29 es igual a C sobre 14. Despejamos la letra C, vamos a quitar el 14 que está en la parte de abajo dividiendo, pasa multiplicando y me quedaría que C es igual a 14 por la tangente de 29. Metemos esto a la calculadora y nos queda que C es igual a 7.7603. Ya con esto ya tenemos los valores que nos solicitaba nuestro problema.